Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy absolutamente radiante de tenerlos aquí hoy, porque nos adentraremos en un universo que sé que muchos de ustedes adoran tanto como yo, las series turcas. Pero no cualquier serie turca, no. Hoy nos lanzaremos a una maratón de series turcas adictivas, esas que te atrapan desde el primer segundo y no te sueltan hasta el final. Y lo mejor de todo, series completas con 24 episodios dobladas al español y listas para ser devoradas. Así que preparen las palomitas, acomódense bien en sus sillones y acompáñenme en este viaje repleto de drama, romance, intriga y por supuesto, mucha cultura turca. Prepárense para no dormir. Antes de que nos sumerjamos de lleno, quiero pedirles un pequeño favor que significaría mucho para mí. Si son nuevos por aquí o incluso si ya llevan tiempo disfrutando de mi contenido pero aún no se han suscrito, este es el momento perfecto para hacerlo. No duden ni un segundo y hagan clic en ese mágico botón de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ni uno solo de nuestros próximos vídeos. Prometo traerles muchas más recomendaciones de series, películas y todo lo relacionado con el fascinante mundo del entretenimiento. Y créanme, no se querrán perder ni un ápice de todo lo que tenemos preparado para ustedes. Estamos cocinando cosas increíbles que estoy segura que les encantarán. Ahora sí, sin más preámbulos que nos demoren, vamos a comenzar con nuestra exquisita selección de series turcas adictivas. He elegido cuidadosamente 3 series que, en mi humilde opinión, son simplemente perfectas para un maratón de fin de semana épico o para esas noches en las que simplemente anhelan desconectar del mundo exterior y sumergirse de lleno en una buena historia que los transporte a otra realidad. Estas series son mi comodín para esos momentos en los que necesito una dosis extra de emociones y entretenimiento. La primera joya de la corona de la que quiero hablarles hoy es Amor Eterno. Uf. Esta serie es mucho más que una simple historia. Es un auténtico torbellino de emociones que te arrastra consigo y te deja sin aliento. Nos cuenta la historia de Kemal y Nihan, dos jóvenes provenientes de mundos diametralmente opuestos, pero que inexplicablemente se enamoran perdidamente el uno del otro. Su amor es puro, intenso y parece destinado a desafiar todas las barreras. Pero como suele ser costumbre en las series turcas, su amor se enfrenta a una miríada de obstáculos, pruebas y tribulaciones que ponen a prueba su resistencia y su determinación. La vida parece empeñada en separarlos. La familia de Nihan se encuentra atravesando una difícil situación económica, lo que la obliga a tomar una decisión desgarradora: casarse con Emir, un hombre rico y poderoso que está obsesionado con ella. Emir es un personaje complejo y oscuro, capaz de cualquier cosa para conseguir lo que quiere. Kemal, devastado por la traición y el dolor, decide dejar Estambul atrás y buscar una nueva vida trabajando en una mina. Años después, regresa convertido en un hombre de negocios exitoso, con una sed insaciable de venganza y dispuesto a recuperar a Nihan, sin importar las consecuencias. El rencor y la ambición lo consumen. Lo que hace que Amor Eterno sea tan irresistiblemente adictiva es la innegable química que existe entre los protagonistas, magistralmente interpretados por Burak Özçivit y Neslihan Atagül. Su amor es palpable, se siente en cada mirada, en cada gesto. Uno puede sentir su dolor, su frustración y su desesperación como si fueran propios. Además, la trama está intrincadamente tejida y está llena de giros inesperados, secretos oscuros que salen a la luz y personajes secundarios que te enganchan por completo desde el primer momento. Emir, el antagonista, es un villano que amas odiar. Su ambición desmedida y su crueldad sin límites son impresionantes, pero al mismo tiempo, logras entender, en cierta medida, sus motivaciones. La serie está bellamente filmada, con paisajes impresionantes de Estambul que te roban el aliento y una banda sonora que te llega directo al corazón. Si eres un fanático empedernido del romance dramático, esta serie es definitivamente para ti. Prepárate para llorar a mares, reír a carcajadas y emocionarte hasta la médula con cada episodio. La versión doblada al español es excelente, lo que significa que no tendrás ningún problema para seguir la trama y disfrutarla al máximo. La segunda serie que quiero recomendarles con entusiasmo es Sila. Esta serie es un poco más antigua, pero sigue siendo un clásico atemporal de la televisión turca que ha conquistado corazones en todo el mundo. La historia gira en torno a Sila, una joven que fue vendida a una familia rica cuando era apenas una niña. Años después, su familia biológica la encuentra y la obliga a regresar a su pueblo natal para casarse con el jefe tribal, Boran Ağa, con el fin de evitar una guerra sangrienta entre clanes rivales.
Sila, que ha crecido en un entorno moderno y occidentalizado, se enfrenta de repente a las tradiciones arcaicas y opresivas de su pueblo, que chocan frontalmente con sus valores y creencias. Sila es una serie que te invita a reflexionar profundamente sobre el choque inevitable entre la tradición y la modernidad, sobre el papel crucial de la mujer en la sociedad y sobre la importancia primordial de la libertad individual. La protagonista, interpretada por la talentosa Cansu Dere, es un personaje fuerte, valiente e inspirador que lucha incansablemente por sus ideales y por su derecho inalienable a elegir su propio destino, sin importar las presiones externas. La relación entre Sila y Boran es compleja, intensa y fascinante. Al principio están obligados a casarse por un deber ancestral, pero poco a poco, a medida que se conocen mejor, van descubriendo que sienten algo profundo y real el uno por el otro. Sin embargo, su amor se ve constantemente amenazado por las intrigas de la familia de Boran y por las marcadas diferencias culturales entre ellos, lo que genera conflictos y tensiones constantes. La serie tiene una ambientación preciosa, con paisajes áridos y costumbres ancestrales que te transportan a otro mundo y te sumergen en una cultura rica y fascinante. Si te gustan las historias de amor con un trasfondo social y cultural relevante, Sila es una excelente opción que no te decepcionará. También está disponible doblada al español y aunque la calidad de la imagen no es tan nítida como la de las series más recientes, la historia en sí misma vale la pena cada segundo invertido. Y finalmente, pero no menos importante, la tercera serie que quiero recomendarles con entusiasmo es Fatmagul. Esta serie es probablemente una de las más famosas, controvertidas y aclamadas de la televisión turca. Cuenta la historia desgarradora de Fatmagul, una joven campesina que es brutalmente violada por 4 hombres. Después del terrible ataque, uno de los violadores, Kerim, es obligado a casarse con ella para evitar la vergüenza y el escándalo que recaerían sobre su familia. Fatmagul, traumatizada, humillada y destrozada por la experiencia, siente un profundo odio hacia Kerim y lo culpa por todo lo que le sucedió, considerándolo un monstruo. Sin embargo, poco a poco, a medida que pasa el tiempo, va descubriendo que Kerim no participó directamente en la violación y que siente un profundo remordimiento por lo que pasó, arrepintiéndose de no haber podido evitar la tragedia. Fatmagul es una serie valiente que aborda un tema muy delicado y sensible, la violación y sus devastadoras consecuencias. La serie muestra de manera cruda y realista el sufrimiento de Fatmagul, su lucha incansable por superar el trauma y su búsqueda desesperada de justicia. También explora la culpabilidad de Kerim, su deseo sincero de redimirse y su amor incondicional por Fatmagul, a pesar de las circunstancias. Lo que hace que Fatmagul sea tan impactante y memorable es la honestidad brutal con la que se trata el tema de la violación. La serie no romantiza ni trivializa la agresión sexual, sino que muestra sus efectos devastadores en la víctima y en su entorno. Beren Saat, que interpreta a Fatmagul, ofrece una actuación magistral, conmovedora y creíble que te dejará sin aliento. La serie generó mucha controversia en Turquía y en otros países, pero también contribuyó significativamente a crear conciencia sobre la violencia sexual y la importancia de apoyar a las víctimas. Si buscas una serie que te haga pensar profundamente y que te conmueva hasta lo más profundo de tu ser, Fatmagul es una excelente elección que no te dejará indiferente. Al igual que las otras 2 series, también está disponible doblada al español para que puedas disfrutarla sin barreras idiomáticas. Y ahí lo tienen, mi gente, 3 series turcas adictivas con 24 episodios doblados al español y listas para ser devoradas. Espero de todo corazón que disfruten de estas recomendaciones y que se sumerjan de lleno en el fascinante mundo de las series turcas. Recuerden que estas son solo algunas de las muchas series turcas excelentes que existen, así que si les gustan estas, hay todo un universo por descubrir. Les aseguro que no se arrepentirán. Para resumir brevemente, hoy les he recomendado 3 series turcas que considero imperdibles: Amor Eterno, un romance dramático con mucha química entre los protagonistas; Sila, una historia sobre el choque entre la tradición y la modernidad; y Fatmagul, una serie impactante sobre la violación y sus consecuencias. Todas ellas con 24 episodios doblados al español para que las disfruten sin problemas y se sumerjan en estas historias apasionantes. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Espero sinceramente que les haya gustado y que les haya sido útil. Me encantaría saber cuáles son sus series turcas favoritas. Déjenme sus comentarios abajo y cuéntenme qué otras series me recomiendan. Siempre estoy buscando nuevas series para ver y ampliar mi lista. Sus recomendaciones son muy valiosas para mí. Y ahora el último favor que les voy a pedir:
Si les gustó este vídeo, por favor denle like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Que disfruten de las series.